Flor y Canto presenta. Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desarrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña, sobre la cual estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio según San Lucas de este lunes 4 de septiembre. Seguimos escuchando en el Santo Evangelio quién es Jesús, cómo actúa Jesús y cuáles son las reacciones de los que le escuchan. Hoy Jesús, como era su costumbre hacerlo, en la sinagoga, hace la lectura. Le toca el pasaje del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús simplemente concluye diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. En él se cumplen las promesas. El Espíritu del Señor está sobre él y ha sido enviado para hacer presente a Dios en las distintas circunstancias y situaciones de la vida. Lo ha hecho a través de su sabiduría cuando enseña, a través de su poder cuando realiza algún milagro, a través de su comprensión y compasión especialmente con los pobres, con los más necesitados, y esto despierta la admiración de sus paisanos. Pero para los paisanos hay un problema. ¿Cómo puede hacer tantos milagros y hablar con tanta sabiduría alguien que ha crecido entre ellos? Si es Jesús, el hijo de José. Como cuando Bartolomé dijo: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Hoy también los mismos paisanos no se entusiasman con la persona de Jesús, a pesar de que, viendo tantos milagros, tanto poder y tanta sabiduría, no quieren ver que uno de entre ellos pueda ser el enviado de Dios, pueda tener el poder de Dios. Jesús por eso les advierte: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Hay muchas personas que pueden venir de fuera y con poco se ganan la admiración de todos, pero alguien de entre ellos es muy difícil que sea reconocido.
Y Jesús les pone el ejemplo. Había muchas viudas y pobres en los tiempos de Elías, pero fue una mujer extranjera en Sarepta la que recibió la gracia de Dios con la presencia del profeta. Había muchos leprosos en Israel en tiempos de Eliseo, pero fue un extranjero, un esirio, el que recibe la curación de parte del profeta. Porque Dios no tiene límites, porque Dios no tiene fronteras. Pero el problema es la incredulidad, la falta de fe y de disponibilidad de su pueblo para escucharlo, para seguir sus enseñanzas. Hoy también nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a la sencillez de tantas personas que tienen mucho que enseñarnos, pero a veces simplemente porque son cercanos los descalificamos. Hay que estar abiertos a la manifestación del reino de Dios y no suceda que también entre nosotros todo profeta sea rechazado precisamente en su tierra. Que Dios los bendiga. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.